Muchas gracias por venir. La mujer más famosa de Grecia no se llamó Helena, ni se llamó Aspasia, sino que se llama Safo. Nació en la 35ª Olimpiada y transcurrió su vida por los cauces de la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. En pocas palabras, unos 2700 años la separan de nosotros, y unos cortos, brevísimos fragmentos poéticos nos identifican a ella para siempre. Lesbos, hoy se llama Lesbos Mitilene. Mitilene es una de las más orientales islas de Grecia. Desde sus costas se divisan las de la actual Turquía. Es la región de la Eolia, muy asiática, extraordinariamente sensual en el clima, en los productos de la tierra y en los caracteres de sus gentes, los eolios, tiernos, apasionados. Ella nació en la ciudad de Eresó, una de las 5 principales de esa isla de Mitilene, que ellos llamaban Lesbos. Y fue hija única de un matrimonio integrado por un rico, próspero comerciante, Scamandrónimos, y por su esposa Cleis. Járaxos, Eurigio, Lárico fueron 3 hermanos menores que ella. Ella la única mujer entre ellos. ¿En qué negociaría Scamandrónimos? Seguramente en vinos, todavía muy famosos, los vinos lesbios, como los de Samos y las pasas de Corinto. Seguramente tenía vinculadas las bodegas de los muelles de Eresó con las de otras prósperas colonias griegas del sur de Italia, Magna Grecia al fin, o de Egipto, a donde luego irían sus hijos a seguir sus negocios, o de Marsella, o de Rosas en Cataluña, o del norte de África en la actual Marruecos. Era un hombre extraordinariamente rico y además pertenecía a la aristocracia lesbiana. Esa aristocracia que, según los hombres, provenía de los excombatientes de Troya, que usaron de las riquezas del botín adquirido en la ciudad enemiga destruida y se establecieron a todo lo largo del Asia Menor, incluidas las islas. Según las mujeres, la aristocracia lesbiana descendía como fruto, como producto de los amores de Perseo y de Andrómeda. Andrómeda, aquella princesa, hija del rey de la Etiopía, negra, africana, como después la reina de Sabá, y que sin embargo fue tan apasionadamente amada por Perseo. Nosotros hemos preferido siempre esta segunda versión, aunque es mítica, y no la primera,
aunque es histórica. La primera, por histórica, nos molesta, como que ya está demostrando que no es tan histórica, como que está demostrando que es un tanto sospechosa, puesto que se puede asegurar con tanta evidencia a través de 3000 años. Eso es sospechosísimo. Y cuando un erudito está muy seguro, es tan sospechoso él como sus teorías, de manera que la desechamos. Estamos de acuerdo más bien en la versión mítica. Creemos en los mitos y no creemos que la historia sea más que una mínima parte, la única que quedó sin idealizar todavía, del mito cósmico. Un paréntesis prosaico en el mito cósmico. Eso es la historia escrita que nos llega. No me hagan caso, estoy hablando en voz alta. Pero sí me interesa esa segunda versión, porque de pronto, inesperadamente, afloraban en los rasgos fisionómicos e incluso caracteriológicos de la aristocracia lesbiana los cuadros genéticos de la antigua Andrómeda. De repente una mujer nacía morena, casi negra, diminuta, vivaz, como duendecillo, como súcubo. Una mujer que nada tenía que ver con los cánones de la belleza mediterráneos, pero que sí parecía proceder del centro ardiente del continente africano. Porque según los cánones occidentales, que siguen siendo los nuestros, Safo no fue bella. Safo, qué contradicción, qué paradoja. Safo y Sócrates, los dos seres más hermosos que hemos conocido, eran feos. Safo fue más morenita de lo que se consideraba tolerable en regiones de gentes morenas. Más pequeña en estatura de lo que habría sido deseable. Y para venir a agravar las cosas, o si ustedes quieren, a confirmar el cuadro de Andrómeda en ella, la consagración mitológica de su persona, un oscuro vello cubría casi todo su cuerpo, sobre todo sus brazos y sus piernas. Claro que para quienes la quisieron, pues aquello no eran más que características. El ser amado no tiene defectos, tiene características, tiene singularidades. Quienes la amaron dijeron de ella que era como un ruiseñor, porque estaba llena como de un oscuro plumaje. E incluso trataron de proclamar una belleza física, pues que realmente no existía. Hablando de los cabellos oscuros trenzados de violetas, de donde lo único que se deduce es que tenía cabello, y que se podía trenzar con violeta, o de la sonrisa de miel. Es decir, pues todo el adjetivo se apoya en la dulzura de la miel o en el aroma de la violeta, pero en cuanto a cabello y en cuanto a boca, pues ya no se puede decir más. Ese complejo de Andrómeda, ese sentimiento, esa persuasión, esa seguridad de ella, de ser tal como se debía ser en su caso, y no como todas las demás gentes, tan sin pelo, tan grandotas, tan igualmente guapas.
ello la retó. Ella tenía que ser también entre los suyos una Andrómeda. Y ella acabó diciendo que, aunque la naturaleza había sido extraordinariamente mezquina con su persona, ella, sin embargo, le había añadido la grandeza de su espíritu. Ella se forjó una talla personal que nadie le discute. La mujer más importante del occidente, en realidad la fundadora de la poesía lírica, poesía en la que el poeta es la lira, porque antes de Safo se hablaba de lo que había pasado, se cantaban las gestas de los héroes, de los santones patrios, de las figuras morales, se trenzaba el encomio de lo pretérito, la poesía épica, por ejemplo. Cuántas cosas habían ocurrido en un tiempo que ya no existía cuando el poeta escribía, o cuántas cosas pueden ocurrir durante el transcurrir misterioso de la vida de un poeta. Pero el primer poeta que habló de lo que ocurría no antes ni alrededor, sino dentro de él, que él mismo se convirtió en lira, eso significa lírico, para extraer de su propio interior los sones, la armonía, la musicalidad, la belleza, la saca de su corazón, de su hígado, de sus glándulas todas. Esa es la poesía lírica, que no necesita de lira, porque lira es la biografía de quien está cantando. Ella fue la primera, y si examinamos cuidadosamente la historia de la literatura, diríamos que también pues una de las últimas. La primera en literatura y la primera en antropología, porque no se trata solamente de hacerlo y hacerlo bien, sino de osar hacerlo. Han existido momentos fértiles en la historia de la humanidad en los que alguien o un grupo de gentes o una pareja humana se han atrevido y lo han hecho. Y esa osadía nos ha hecho avanzar a todos un gran trecho. Y no es importante en Safo el solo hecho de haber sabido expresarse, sino de haberse atrevido a hacerlo, a no tener otro tema que lo que le estaba ocurriendo a ella, a sentir que ese campo de batalla, constituido por los 5 centímetros cúbicos del corazón humano, es más importante que el campo que rodea la ciudad de Troya, o que el campo que en nuestros días se altera en cualquier ciudad contemporánea. El campo del corazón, el campo de la mente, y decirlo, dar un parte de guerra, de la guerra civil de cada día del poeta. Eso es lírica. Ella se atrevió a dar esos partes de guerra, y a través de séptimas y octavas traducciones todavía sentimos una conmoción cuando nos llega la frecuencia y la intensidad de ese alto espíritu a través de 2700 años. Sí, feíta ella. A los 6 años, mayorcita de todos sus hermanos, a ver si me acuerdo todavía, Jaraxos, Láurico y Eurigio,
la mayor de sus hermanos, asistió a un drama familiar. El padre Escamandrónimos fue llamado a filas. Una guerra con Atenas, por la posesión de un pequeño lugar, Sigí, una colonia en el Helesponto. Para los lesbianos, un lugar de vacación, de reposo y, como de costumbre, de extremo aburrimiento, pero lejos del vértigo de los negocios en los puertos de Mitilene. Para los atenienses, un puerto significadamente estratégico, un puerto de acceso a las ancestrales riquezas del Mar Negro, un lugar que convendría fortificar. Y se enzarzaron en una guerra de 10 años, como dirían ellos, de 2 Olimpiadas, Atenas y Lesbos. Y en uno de los primeros combates en Sigí, murió Escamandrónimos. Una guerra de 2 Olimpiadas, qué curioso. Es decir, una guerra que se vio detenida, cancelada en 2 ocasiones, porque tocaba festejar los Juegos Olímpicos. Y ningún pueblo podía festejarlos si estaba en guerra con otro. Y durante todo el transcurso del evento olímpico, toda guerra quedaba cancelada. No había otra competición que la de la dignidad, la bravura, la nobleza, el vigor, la distinción y la belleza. Terminados los Juegos Olímpicos, se seguía la guerra. Sí, durante los Juegos, los militares de unas y de otras ciudades-estados no se habían puesto ya de acuerdo para un armisticio definitivo, o no habían firmado ya la paz, embebidos del ambiente pacífico y eufórico que aspiraban de los mismos Juegos. Sigí, un nombre que significa tranquilidad, reposo, descanso, y que fue escenario de una guerra tan fútil, tan imbécil. ¿Cuántos miles murieron por ese puertecito que finalmente de poco sirvió a unos y a otros? Después de 10 años, agotadas las fuerzas de uno y de otro bando, se recurrió al arbitraje de Periandro de Corinto para delimitar, pues, las zonas de autoridad de atenienses y de lesbianos. Y Periandro dijo, pues, que cada uno se quede con lo que ya lleva hasta ahora ocupado. Periandro, uno de los 7 sabios de Grecia. No le fue muy difícil ese arbitraje, que cada uno se quede con lo que ya tiene, pero sus palabras fueron definitivas, y los lesbianos quedaron con una pequeña franja de ese mon repos, de ese descanso. Pero Escamandrónimos, como tanta otra gente que había creído en la tesis de la guerra, murió allí, cayó abatido en una de las primeras batallas. Una de las repercusiones de la muerte de Escamandrónimos fue la decisión de Safo, expresada en una frase que
por ser la primera que le conocemos, ya es la primera que le calumniamos. Le dijo a su madre, puesto que papá murió, yo desde ahora, tenía 6 años, seré tu esposo y seré el padre de mis hermanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que de esa frase ya haya sentido la calumnia que podía tomar terreno, que en esa frase podía cebarse en la decisión de una niña de 6 años de ser el marido de su mamá, porque papá ya murió, y de ser el padre de los hermanitos. ¡Qué villanía! ¡Qué suciedad! Que tenía un temperamento fuerte, sí, pero ¿de dónde nos ha venido considerar que ser fuerte es exclusivamente ser masculino? ¿Y de dónde nos ha venido considerar que ser débil es exclusivamente femenino? ¿Acaso no nos percatamos, no constatamos a diario que en el dolor y en el amor es más persistente, más consistente y más resistente la mujer? ¿Que el hombre se quiebra con más facilidad? El hombre se desmorona, el hombre es monolítico, parece piedra mientras pueda ser un solo bloque de piedra. La mujer sabe ser agua, y el agua es más potente, persistente, infiltrante y resistente que la piedra, porque un océano pues vale por todas las montañas. Los que tenemos goteras en casa sabemos qué significa una gota de agua. Olvídese, una gota de agua significa toda el agua del mundo, para siempre, para siempre. Que fue desde el origen una niña demasiado decidida, esclarecida, inflamada y sublimada para ser mujer. Pues ¿qué concepto tendremos de la mujer? Que todos esos adjetivos solamente nos parecen propios de la virilidad. Seguramente es más difícil que en un cuadro paralelamente antitético un muchacho le hubiera dicho a su padre: yo seré tu mujer, yo seré madre de mis hermanos. Eso sí hubiera sido difícil, pero en ella no lo fue. Lo pruebas es que lo dijo, y sonó también a los oídos a los que iba exclusivamente dirigido, a Cleis, a la madre viuda. Cleis, que significa fama, lo que se dice de alguien, fama, del verbo hablar, decir, fimi, Cleis, fimi. Sí, parece que la pequeña Safo a los 6 años, si no asumió el gobierno de la familia, por lo menos ayudó muy efectivamente a su madre Cleis a definir el estado de los negocios del padre difunto. Los reasumió, los organizó, puso gente, dictó instrucciones, y el negocio familiar no tuvo que ser abandonado. Aquella niña, más que su mamá, lo llevó durante un tiempo entre 2 y 3 años, y ese negocio no solamente no resintió la muerte del jefe de familia, sino que siguió prosperando.
Y ella fue la que introdujo en el conocimiento práctico del negocio a sus hermanitos menores, sucesivamente, sobre todo a Jaraxos, que pronto viajó cruzando el Mediterráneo para visitar e inspeccionar personalmente las bodegas familiares en los distintos puertos. Sin embargo, Cleis se volvió a casar. Ignoramos por qué. Quizá un segundo amor, quizá el primero. Quizá la consideración de que sus hijos necesitaban un nuevo padre. Quizá la necesidad de sentirse amparada en sociedad. En fin, se casó. Y ese segundo matrimonio lo resintió más que nadie Safo. No sabemos si Safo es un nombre o es un apodo, porque en su dulce dialecto eólico, como ella se llamaba Sapfa, Sappho, Safés, significa transparente, o por lo menos traslúcido, lo que no oculta, lo que muestra, pues lo lírico, ¿verdad? Lo que se expresa apasionada y sublimadamente. Y ella, en este caso, tampoco pudo ocultar su despecho, sus celos, porque su mamá prefirió otro marido a ella, que se había dispuesto a hacerlo y lo estaba haciendo. Estaba llevando la casa, estaba ayudando a esa mujer, estaba educando a sus hermanos. No era necesario otro marido. Pero Cleis se volvió a casar y Sappho se sintió rechazada, repudiada, arrojada del hogar, y se entregó a la compañía de otros jóvenes de uno y de otro sexo que en Lesbos formaban una fermentación que políticamente podría considerarse como insurgencia. Se fue a la guerrilla, pues. Aunque no abandonó del todo su casa, aunque siguió sus estudios, de los que enseguida hablaremos, Sappho sintió que ya no tenía raíces, que los suyos eran para ella una obligación, pero no un origen ni un fundamento. Ella debía hacer todo para ellos, pero ellos, su madre y sus hermanos, no eran nada para ella, ni ella podía esperar nada de ellos. Eran solamente una obligación moral. En el tiempo había ascendido al gobierno de Mitilene, de Lesbos, un general brillante. Había llevado a cabo algunas empresas victoriosas en la guerra de Sigui, y parte del pueblo lo había apoyado y había acabado siendo gobernador de Lesbos. Pítaco, hombre importante, y uno también con Periandro de Corinto, de los 7 sabios de Grecia. Pítaco, sin embargo, no era un aristócrata. Pítaco subía a través de las hordas militares de la gente plebeya, y fue la juventud aristocrática de Lesbos la que fermentó en insurgencia, pidiendo a través
de literatura fácilmente distribuida, la destitución y la cárcel de Pítaco, y exigiendo que volviera a ser alguien de la aristocracia quien gobernara a todos. Es curioso que en este caso la juventud pues está de parte del elemento conservador, incluso reaccionario. Es la juventud insurgente aristócrata en contra de una minoría plebeya que se apoderó del gobierno. Claro, la plebe es muy extensa, pero está configurada en pirámide y su minoría llegó al gobierno. La juventud aristocrática, ¿qué será lo más importante? ¿Ser joven o ser aristócrata? Claro, como el gobierno pues era de izquierdas y ellos eran jóvenes, pues tenían que ser de derechas. Tenían que ser, es que no había otra. No había otra. Depende, dice, ¿está usted en Nicaragua o está usted en Polonia? Es que, pues si es usted, y si ya es parte de un fermento y se pone a fermentar, pues tiene que ver quién está arriba para ver qué color toma. Y ellos fermentaban y fermentaban, y arriba pues estaba este pseudópodo popular que era Pítaco. Y ellos hablaban de la sabia y rancia aristocracia, de esa parte de gente que hereda junto con títulos y privilegios gravísimos delitos, a la cual sin embargo nadie puede discutir una importante carga de experiencia sociológica y de conocimiento de la naturaleza humana, porque llevan siglos siendo dictadores y represores, o en algunos casos también monarcas paternales. Y esos jóvenes se sentían con derecho a llegar al gobierno y a derrocar a aquel patán militar que gobernaba. En el transcurso de los años se reconciliarían. El militar patán se civilizaría y se refinaría, y aquellos jóvenes se asentarían y madurarían. Pero en aquellos años fueron irreconciliables, y será para siempre honra de Pítaco el haber tolerado aquella insurgencia, aquella fresca y peligrosa, pero simpática, retadora insurgencia en su pueblo. Él tenía todos los medios imaginables de represión, no la ejerció, por algo está en una lista de 7 sabios, no la ejerció, quiso que lo conocieran y quiso conocerlos. Cuando supo Pítaco que los jóvenes lesbianos tenían a su cabeza a una muchacha fea, pero indómita, dijo, es Safo, la de Escamandrónimo y Cleis, no hay otra. Muy fea e indómita, más que fea, extraña, más que extraña, singular. Es la nueva Andrómeda. Cuidado. Y supo también Pítaco que la había arrastrado a la lucha política un jovencito que se llamaba Alceo, que componía versos patrioteros,
Anastasiotica, cantares de insurgencia, levantamientos. Y ese Alceo es en la historia de la literatura una gran figura. Su desgracia es haber sido contemporáneo de Safo, que era eclipsado por Safo. Pero el estilo de Alceo, el estilo alcaico, también significará cantos de amor y de esperanza. Él, sin embargo, hacía cantos políticos y la había arrastrado a ella, y se gustaban y se amaban, y él estaba muy enamorado de ella y de otras dos, y ella también estaba muy enamorada de él y de otros y andaban todos muy enamorados. Pues era un grupo joven e insurgente, pues era todo un amor, y no se sabía dónde empezaban ellos y dónde terminaba la patria. Safo ha sido el primer ser humano que cuando lo ha sentido ha dicho a un hombre o a una mujer: yo te amo, sin pensar en la insignificancia de las consecuencias, de los ecos, de las resonancias que esa declaración pueda tener en cajas mezquinas en los que eso no suene bien. Ella, cuando ha amado, lo ha dicho. Nos ha dicho cuando ha amado a su mamá y le ha dicho: quiero ser tu marido. Nos ha dicho cuando ha amado a sus compañeros de lucha y a sus compañeras de lucha: quiero ser tu mujer, quiero ser tu marido. Nos ha dicho cuando ha amado a sus discípulos no ha tenido. Y nos ha dicho cuando ha amado a su hermano y se ha mostrado patológicamente celosa de su cuñada. Pero ha dicho: es que yo lo amo y no me lo puede quitar nadie. No ha sentido la necesidad de añadir, pero con un amor puro. No pensó que después de ella fuéramos a ser más pobres que ella. No pensó en añadir. Hay un poeta famoso, no digamos su nombre porque pues, en fin, que dice: amaba mucho a su madre, pero con un amor casto. Fíjense, qué aclaración, qué bueno que nos lo dijo, porque ya estábamos muy escandalizados, ¿verdad? Ya nos estábamos horrorizando de que ese señor quisiera mucho a su mamá. Qué bueno que puso en claro las cosas, el gran poeta contemporáneo, porque ya estábamos entrando en los terrenos del mal ejemplo. Yo te amo, yo te amo. Eso lo dice Safo y es mal interpretado. Lo dice Jesús de Nazaret, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que decirlo en mayúscula. Hay que decirlo en mayúscula. Y hay que amar en mayúscula. Y cuando se ama en mayúscula, nadie tiene derecho a decir nada. O le entra al amor o no le entra. Pero no tiene derecho ni a calificarlo ni a discutirlo. Y se ama o no se ama. Lo demás es o tener simpatía o antipatía, o apatía o empatía, o menospreciarse o depreciarse, o desearse o comprarse, venderse, alquilarse, hipotecarse. Pero amar solamente es una función. Es una función. No, pues ya me perdí. Esa, sin embargo, fealdad física estaba animada, pues lo está todavía si la sentimos viva, está animada por una tan fuerte personalidad
que no existe palabra en idioma que no sea el griego para definirla. En griego decimos demonio, pero eso suena mal a oídos judeocristianos. Tenía un demonio por dentro, estaba como habitada por un genio, tenía duende, ¿qué sería en inglés? Appeal, tenía llamada, charm, ¿qué será? Más bien tenemos una expresión que decimos, tiene un no sé qué, ¿verdad? Una fascinación que lo han tenido las grandes gentes siendo feas, desde Cleopatra, pasando por Isabel de Inglaterra, por Catalina de Rusia y Edith Piaf. El gorrión, o no lo llamaban así, el gorrioncillo, pues tan peludito, tan pobrecita, pues el gorrión de París, pero cuando canta, ¿qué pasa? Entonces se olvida uno de todo el vello y de todas las plumitas. Y cuando canta el gorrión, se despluma el pavo real, se desnuda el pavo real, cuando canta el gorrión. Eso lo tenía ella, eso, el ser la nueva Andrómeda. Parece ser que el segundo amor de su vida, después de su mamá, fue ese Alceo. Y enseguida lo cortó y se apoderó de él. Y le dijo a Alceo, vas a ser mi marido, mi hermano, mi hijo y mi padre. Así, porque ella no tenía esos mecanismos de valoración, que si medio amigos, que si... No. Ella cuando quería. Y Alceo preguntó si también se le daba permiso de ser su amante. Es ahí donde habla del cabello y de la sonrisa. Oh virginal Safo, la de oscuro cabello entrelazado de violetas y sonrisa de miel. Algo quisiera susurrarte al oído, pero la vergüenza me lo impide. Y ella contestó, si tus deseos son dignos de ti y de mí, tu lengua no dirá a mis oídos nada que sea torpe. No debe la vergüenza hacerte bajar los ojos, ni detener tus palabras. Y parece que se lo dijo, y continuaron en la insurgencia, y llegaron a ser los adalides del movimiento en contra de Pítaco. Pues es el romanticismo adolescente, las reuniones clandestinas, nocturnas, el olfato del peligro y de la conjura, el idealismo sublimado. Al propio tiempo, ella seguía su educación. Parece ser que educarse no significa necesariamente estudiar, sino metabolizar. Pero ella asistía a la escuela, y la educación eólica, la educación oriental griega, difería mucho de la ateniense jónica y de la espartana dórica. En ese mismo siglo VI, antes de nuestra era, las mujeres atenienses no se educaban, no asistían a escuelas, no las había para ellas. Se consideraba poco femenino, de mal gusto, que una mujer supiera leer, supiera escribir, se dedicara a la educación de los hijos. La mujer ateniense iba al mercado, concurría a los templos durante las festividades,
asistía a la vida familiar, pero aún en el seno de la familia, cuando tenía lugar un evento importante, una fiesta, una recepción, la mujer se retiraba a su habitación. No era propio de una mujer ateniense el exhibirse. Recordemos en tiempos aún de la progresista Aspasia, el discurso de Pericles a las viudas de guerra: y ahora retiraos para siempre a vuestras habitaciones, y que nunca jamás se oiga nada de vosotras, mujeres discretas y santas, nada malo ni nada bueno, tampoco, nunca, nada de vosotras. Esa era la virtud de la discreción femenina en Atenas durante mucho tiempo. En la zona dórica, en la zona espartana, pues también reinaba un antifeminismo, pero disfrazado. Las mujeres sí se exhibían, pero no llevaban adornos y les estaban prohibidas las joyas. La mujer era importante como posible madre de soldado y como estimulante esposa de combatiente, defensores de la patria. Patria que no tenía ejército porque era un ejército, que no tenía campamentos porque era un campamento. Esparta, la única ciudad griega de la que no se ha salvado el material necesario para reunir un museo. Eran llamadas a la disciplina militar y también a las artes marciales, y Licurgo las obligó a ejercitarse en los gimnasios absolutamente desnudas. Esto significa la palabra gimnasio, lugar en donde se está desnudo, a fin de que no existieran morbosidades como el concepto del pudor, rubor, etcétera, entre unos y otras. Eso también era falso, artificioso. En oposición a la amazona esa, espartana, y al ama de casa de plano de Fonacot, que yo no sabía nada más, de Atenas, estaban las lesbias. La mujer Eolia tenía acceso a toda la educación, igual que el muchacho, de manera que aprendía a leer y a escribir, y a continuación a interpretar literatura e historia, matemáticas, música, gimnasia, natación y todas las artes, de tal manera que crecían muy armónicamente. Y esa educación no fue interrumpida por la militancia de Safo y de otras tantas y de otros tantos durante el gobierno de Pítaco. Cada día y cada noche podían haber desaparecido, pero el buen Pítaco los dejaba que se expresaran. Al final supo Pítaco siempre lo sabe todo, supo Pítaco que los conjurados habían decidido acabar con el dictador. Él no sabía que era dictador, pues todavía no había dictado ninguna ley constitucional, pero ya los jóvenes le habían dado ese título y se proponían acabar con él. Entonces el sabio Pítaco cedió el gobierno a un cercano colaborador llamado Mirsilo, y le dijo: mira, por unos meses vas a gobernar tú, y que se sepa, que lo sepa todo el mundo. No, pero maestro, pues que no, que lo sepa todo el mundo, no te preocupes. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo que haces ahora, nada, yo seguiré gobernando, pero tú vas a aparecer como cabeza de gobierno. Y Mirsilo apareció como cabeza de gobierno y fue asesinado por el grupo de Safo
y de Alceo. Bueno, asesinado suena mal, ¿verdad? Ejecutado, fue ejecutado por el grupo insurgente. En cuanto tuvo lugar la ejecución, enseguida reasumió el poder Pítaco y llevó a cabo pues un cierto movimiento represivo. Se supo que seguían con la idea de matarlo, pero ahora a él, aunque no estuviera gobernando, y entonces los mandó detener. Tan importante, tan profunda es la visión de gobierno que tienen los Pítacos de todos los tiempos, que se pueden dar el lujo de decir, no los vamos a detener hoy ni mañana, sino 2 horas antes de mi asesinato, para que este no tenga lugar, y convierten la cacería humana en deporte. Un deporte pues con peligrosidad de doble filo, porque también ellos podían ser los cazados. 2 horas antes de que se perpetre el crimen, serán todos detenidos. Y fueron todos detenidos, y allí estaban Safo y Alceo y el hermano de Alceo y todos los amigos. Pítaco hizo un juicio, por cierto, no sumario, un juicio prolongado, lo convirtió en espectáculo público, puso en ridículo a todos los jóvenes delante de todas las familias lesbias, y finalmente, demostrada su culpabilidad en la conjura, les dio unas becas de estudios. Los exilió con viajes y estancias pagados. Pítaco, los 7 sabios de Grecia. Alceo lo mandó a Egipto. A un hermano de Alceo a Babilonia, nada menos que bajo Nabucodonosor. Y a Safo la mandó pues a estudiar a Siracusa en Sicilia, a fin y al cabo para ellos Magna Grecia. Hoy se dice Italia, algo así, Italia. Magna Grecia, Siracusa de Sicilia. Safo había perdido los vínculos con la familia y ahora iba a perder los vínculos con ese grupo amoroso del que formaba parte indivisible y del que era estrella y guía, ella y Alceo, con sus cantos. La pareja pionera de ese movimiento era deshecha. De los fragmentos que nos han quedado, sentimos que entre Safo y Alceo no existe un amor erótico. Es un amor apasionado, sí, volcánico, sí, pero hay una ruedita que no entra a formar parte del movimiento de ese mecanismo. El sexo no funciona en ese mecanismo. Es más volcánico que lo que más tarde sería el amor platónico, y muy exclusivista, y más ardoroso, menos sublimado, pero sexológico no lo es. Es demasiado literario. Necesita mucho de la explicación ante un público sensible y culto. Es un amor que debe proclamarse para que las gentes se sientan inspiradas a amar de la misma manera, que sí existe, pero no es un amor en el que todas las ruedas estén funcionando. Alceo se sintió poseído completamente por Safo
y sentimos que hasta la fecha todavía no se ha podido percatar de lo que pasó, de tanto que fue amado y de tanto que fue solicitado y de tan poco que acertó a corresponder. Hasta ahora todavía Alceo no ha sacado en claro qué fue lo que le pasó siendo contemporáneo de Safo de Lesbos. Fue demasiado importante para él eso. Pero para ella, él es constantemente un motivo de manifestación. Ella tiene necesidad de estar diciendo todo lo que le está ocurriendo, pero al propio tiempo que lo dice, lo vive más y más intensamente, de tal modo que el ser amado acaba siendo un muñeco, acaba no pudiendo dar la talla de aquel amor, porque ella, entre que lo ama y lo proclama, más lo ama, y mientras más lo ama, más lo proclama, y el otro pues se acaba perdiendo en ese océano amoroso. Eso le pasó a su mamá, le pasó a Alceo y le pasó después a todas sus alumnas, la más importante de ellas, su hija, que para eso fundó Safo una escuela, la primera escuela, porque sabía que iba a bombardear a su hija con tanto amor y con tanto deseo, que la iba a deshacer, y tuvo que fundar la primera universidad del mundo, aparte de la de Pitágoras, la primera universidad del mundo, para poderse sistematizar y repartirse un poco, y no gravitar exclusivamente sobre aquella niña a la que iba a deshacer de otra manera, de tanto que la amaba. Tuvo que ir a Siracusa. No hemos tenido la suerte, no la tendremos ya, de leer a Safo en pequeños fragmentos en su Eolio natal. Lo más cercano está ya traducido al griego, es decir, ya es el idioma, pero no es el dialecto lesbiano. Pero quienes tuvieron el privilegio de poder hacerlo, grandes artistas de la antigüedad, sobre todo literatos, dicen que nadie ha escrito como Safo. Que si alguien quiere saber qué significa una palabra, que ante todo recurra a lo que queda de las obras completas que fueron de Safo de Lesbos. Si esa palabra está en un poema de Safo, ahí se verá, se notará, se contemplará e incluso se aspirará lo que esa palabra significa en griego. Ahí, engastada como joya en una frase maestra, cada palabra de Safo tiene su verdadero valor, su perfecto valor. Es la palabra adecuada y exacta, hermosa y definitiva, tal como debería haber sido esa palabra, que quizá solamente se creó para que obtuviera ese lugar en un poema de Safo. Y dicen los autores antiguos, esa misma palabra la vemos después en escritos de otras gentes y decimos, se está disparando, aquí se dispara esta palabra, ya no tiene el sentido aquel que le dio Safo, ya no tiene tanta profundidad, ni tanta intensidad, ni tanta musicalidad, ni tanto calor, ni tanto color, ni tanto olor, ni tal aroma. Ya no podemos captarlo, gracias a las traducciones y por culpa de las traducciones que nos dan el esqueleto disecado, el espectro de lo que fue un poema, en todo caso. Pues tuvo que partir al destierro, sola, la que tanto siempre necesitó de estar con alguien y de transformar a ese alguien en su cosmos privado. Tuvo que embarcar y pasar por
puertos que después de ella serían famosos. Pasar frente a las costas del Pireo. 200 años después, allí habría un epicentro de cultura para el occidente. 100 años después de que pasó Safo, allí se libraría la batalla de Salamina. Allí estaría de muchacho Pericles. En aquella batalla combatiría, pues nada menos que Esquilo. Y aquella batalla la conmemoraría danzando Sófocles. Y en el día de la batalla nacería Eurípides. Todo aquello era futuro, todavía 100 años después de que Safo pasara por allá. Pasó por delante de Delfos, el santuario más antiguo del mundo, más antiguo que Zeus y que Apolo. Pasó por delante de tantos lugares del itinerario homérico, del pasado, de las luchas entre griegos y troyanos. Llegó al Golfo de Tarento, penetró en aguas sicilianas y por fin llegó a Siracusa. En Siracusa fue bien recibida, por exiliada política, así por ganas de molestar, y también por poetisa, porque eso tiene el arte que la ciencia no tiene. Se puede ser un científico ignorado en la lobreguez del laboratorio y lograr o no lograr llevar a cabo algo que signifique para todos. El genio científico puede permanecer en la oscuridad y pasarán los años y decimos Pedro Curie, María Curie. Sin embargo, el genio artístico no puede ser desconocido. No puede ser desconocido. No se puede decir, vamos a probar a fulano de tal, a ver si es un buen pianista, o a ver si canta bien, o a ver si escribe bien. No, no, no. Si lo fuera, ya se sabría. Si no se sabe, es que no lo es. Ya de plano, ¿para qué perder tiempo probar? Es que si lo fuera, ya se sabría, pero se sabría, ya estaría gritando a los cuatro vientos, ya se sabría. El genio artístico. Entonces, esos versos de Alceo, esos poemas de Safo, habían llegado ya a Siracusa. Y los siracusanos se habían hecho unas bolas con los poemas de Alceo y de Safo, que no sabían que de quién estaban enamorados, si se trataba de una guerra civil o de una guerra entre dos, porque les llegaban los versos de amor de los insurgentes de Lesbos y decían, ¿y esto qué es? ¿Es que son dos bandos y están peleados los de ella con los de él? ¿O están peleados con Pítaco, pero por qué no le escriben poemas a Pítaco? Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que también la relación de Safo con Pítaco y de Alceo con Pítaco es una relación erótica, ¿verdad? Puesto que están profundamente enardecidos en relación a él. Están ardiendo por él, solo que en contra de él, pero por él. Es decir, día y noche están pensando en él, mucho más que la señora de Pítaco. Pero absolutamente, esa relación es erótica. Lo contrario al amor no es el odio es amor invertido. Lo contrario al amor es la indiferencia. Es la indiferencia, es la gélida indiferencia. Es decir, ¿quién? ¿Qué? Eso es lo contrario al amor, ¿verdad? Que en el juicio final ni tan siquiera se nos llame. Que digamos, pero yo, ¿cuándo me toca? ¿Usted qué? No está usted en las listas.
no puede usted ser ni condenado, no está usted previsto, sencillamente. Eso es lo contrario al amor, eso es lo contrario. Al infierno, allí alguna solución tiene que haber. Ahí con tanto calor y tanto ardor, allí algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. No puede infinitamente el que nos ama estar viendo cómo padecemos eternamente, no puede. Pero si de repente no aparecemos por ninguna parte, ahí sí. La relación con Pítaco, pues, es también erótica. Y las gentes, pues, allí, pues, claro, eran griegos, pero ya iban para italianos. De manera que no comprendían muchas cosas en Siracusa, a pesar de que eran ciudades avanzadísimas. Cerca de aquellas latitudes estaba la maravillosa ciudad de Síbaris, la más refinada del mundo, pero así del mundo, de todas las épocas. Déjenme decir, prometo que por última vez, lo que pasó en Síbaris una noche en que se oyó un grito, exhaló una mujer un alarido que despertó a todos los sibaritas y dijeron: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No, pues es la princesa que ha gritado. ¿Y por qué habrá gritado la princesa? Acudieron todos a palacio. La princesa había gritado porque, como todos los sibaritas, dormía ella en un colchón de pétalos de rosa, y un pétalo estaba doblado. Cuando ella se echó a dormir, pues por poco se quebranta el costado. Los sibaritas. Qué civilización tan muelle, ¿verdad? Y refinada, de resentir un pétalo doblado de rosa. Pues estaban cerca de los siracusanos. Y al fin y al cabo, pues son las mismas latitudes de Crotona, la ciudad del gran Pitágoras y de su experimento sociológico, la fundación del Opus Dei en Crotona, bajo Pitágoras. Allí fue muy bien recibida Safo, y esas gentes de estados lejanos sentían el complejo de la lejanía. Es decir, bueno, si os expulsan de los lugares que se suponen epicentros de civilización, aquí os vamos a recibir dignamente, que bárbaros no somos. ¿Eres poetisa? Pues canta, hija, canta. Escribe. Y Safo correspondió a la hospitalidad siracusana organizando eventos de arte, de cultura, de deporte, de sociedad. Ella escribió mucho, cantó más lo suyo y algo ajeno que le gustaba o que le había dedicado, por ejemplo, Alceo. Allí puso ella las 20 cuerdas a la lira. Allí se hacía acompañar también de otros instrumentos de percusión, de vibración y de danzas. Y allí organizaba certámenes literarios, musicales y grandes recitales. Parece ser que ella fue, en un momento dado en Siracusa, el epicentro de todo movimiento cultural y artístico, y que junto a ella se polarizaron una serie de grupos jóvenes con afán de manifestación artística, ya con claras definiciones siracusanas, muy occidentales, que incluso a Safo parecían poco dulces, pues poco mesoasiáticas. Esos fueron los grandes años de Safo en Siracusa. Sentir que el extranjero no es extranjero, que las gentes
aman, sienten, piensan, vibran y viven como uno mismo en cualquier parte, en todas partes, que no es ajeno a un lugar en donde se pueda cruzar una mirada de simpatía, un saludo de estímulo, la manifestación de un buen deseo, que no es extranjero aquel que puede comprender, que puede sintonizar lo que nosotros pensamos y expresamos a través de la palabra o del gesto. La Safo siracusana es seguramente no la Safo feliz, pero la Safo menos infeliz. Ella siempre fue patética, porque nada le dio la talla, nada le dio la medida. Así como su cuerpo era enanito, así el mundo resultaba enanito para su espíritu, y siempre daba más de lo poco que podía recibir, poco y mezquino, y por eso no fue un ser feliz, porque se le devolvió muy poco, se le sigue devolviendo muy poco, aun en balance histórico se le debe demasiado. Pero fueron los años por lo menos más tranquilos de Safo, los de Siracusa.